un lugar de reposo y paz para algunos, y un sitio espeluznante lleno de almas en pena para otros. Los cementerios, sin duda, poseen un aura que, cuando menos, resulta sumamente interesante. Y como muchos sitios, también requieren de alguien que los cuide. Personas que, sin duda alguna, tienen muchas historias para contar. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias vividas por cuidadores de cementerios. Parte 3. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Trabajo como cuidador de cementerios desde que tenía 22 años. Siendo realmente honesto, se trata de un trabajo bastante tranquilo y sencillo. A pesar de esto, como creo en cualquier otro lugar, empecé a experimentar en estos años algunas cosas que se han quedado conmigo y creo que lo harán hasta el final de mis días. Una de estas anécdotas ocurrió en el año 2008. Era una noche tranquila. Yo había cerrado las 2 entradas del cementerio y me encontraba ya en mi segunda ronda de la noche. Recuerdo particularmente que en esa ocasión no había mucho viento, por lo que el silencio era casi absoluto, y el sonido de mis pisadas era lo único que hacía eco en todo ese lugar. Hasta que de pronto otro sonido rompió aquella armonía. Era el inconfundible ruido de hojas siendo pisadas. Parecían pasos pequeños y rápidos. Creí que se podría tratar de algún animal, pues era usual que los gatos pasaran a hacerme compañía de vez en cuando. Sin embargo, había algo diferente en este ruido, algo que despertaba todas mis alarmas, por lo que decidí ir a investigar. No tardé mucho en localizar el origen del ruido, que se había detenido poco después de que yo empezara a indagar entre los pasillos oscuros y desiertos del cementerio. De pronto, en uno de ellos, al asomarme y apuntar con el haz de luz potente de mi linterna, me topé con algo que me hizo sobresaltarme bastante y sentir el frío congelante de un escalofrío que caminó rápidamente por mi espina dorsal. Ahí había un niño. Estaba en cuclillas, como intentando esconderse. Sentí un golpe helado en la espalda de nuevo y por unos breves instantes era como si todo mi cuerpo se hubiera paralizado. Sin embargo, y muy alejado de lo que yo hubiera esperado ver, este niño no desapareció, ni mucho menos. De hecho, la expresión en su rostro era de sorpresa y tal vez un poco de miedo también. En sus manos sostenía algo que en un inicio parecía un vaso o algo similar, pero resultó ser una veladora. «¿Qué haces aquí?», dije, casi sin pensarlo, asumiendo que lo que estaba viendo frente a mí era un ser humano y no algo sobrenatural. Para mi fortuna tenía razón. El niño se puso de pie y comenzó a hablar de forma tropezada. El miedo que sentí momentos atrás comenzó a desvanecerse rápido y finalmente pude acercarme para hablar con él. Resulta que el niño vivía a unas pocas calles del cementerio y la razón por la que había irrumpido era porque en sus sueños, o más bien en sus pesadillas, sus padres le habían dicho que tenían mucho frío y mucho miedo. Así que él tomó una veladora de su abuela y pretendía dejarla en las tumbas de sus padres. Ambos habían muerto unos meses atrás en un accidente de tráfico, y el niño ahora vivía con su abuela, que era bastante mayor. Por alguna razón, saber que aquel pequeño que no pasaba de 8 años de edad tenía pesadillas donde veía sufrir a sus padres era algo todavía más triste y espeluznante que lo que yo me había imaginado en un inicio. Solo espero que esas pesadillas hayan terminado tantos años atrás y que ese niño, tal vez ahora un hombre, se encuentre muy bien. Puede que a algunas personas les parezca graciosa esta historia, pero para mí no lo fue, y es que es muy diferente escucharla que vivirla en carne propia. Trabajé por muy poco tiempo en el panteón de mi ciudad, solo duré 2 días y jamás volví. Tomé el trabajo porque creí que sería fácil, que podría dormir casi todo el turno, pero estaba equivocado. Aquella noche
mientras estaba precisamente tratando de dormir un poco, comencé a escuchar un canto. Era una voz muy dulce. Recuerdo que pensé que era como la voz de un ángel, pues transmitía bastante paz. Creí estar soñando por un momento, pero cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, entre la oscuridad y las tumbas, esa voz seguía escuchándose. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me levanté de un salto para ir a investigar. La voz parecía moverse del lugar, pero al mismo tiempo era como si viniera de todos lados a la vez. Caminé lento y tembloroso, esperando que aquello fuera alguna grabación o tal vez un bromista, pero finalmente lo encontré. Efectivamente, era la voz de un ángel, de la estatua vandalizada de un ángel en una tumba muy vieja y abandonada. Cuando lo vi no pude creerlo. La estatua estaba casi destruida. No tenía brazos y le faltaba un ala. Su cara estaba rayada con aerosol y en el pecho tenía dibujada una cruz invertida. Sus ojos estaban fijos en la nada, pero parecían vivos, y su boca se movía muy despacio mientras esa melodía seguía emanando de ella. De un momento a otro, el ángel dejó de cantar y sus ojos se giraron hacia mí. Salí corriendo, pero sentía como si mis zapatos estuviesen hechos de concreto. Es además decir que jamás regresé a ese trabajo, ni contesté las llamadas de mi jefe. Todavía escucho sonar de vez en cuando aquella melodía en mi cabeza. No sé si lo que vi era algo bueno o malo, pero sin duda hubiera preferido no verlo nunca. Tengo un tío que es cuidador de cementerios y a pesar del trabajo que tiene durante muchos años fue una persona bastante escéptica, pero hay una historia que nos ha contado varias veces y que según él dice le hizo saber que hay cosas más allá de la muerte. En esa ocasión él estaba a punto de cerrar el lugar, había ido a poner el candado en uno de los portones y se dirigía al segundo, cuando de pronto escuchó que alguien estaba caminando entre las tumbas. Ahora, esto no era nada extraño, pues el sitio estaba abierto al público y nunca faltaba quien se quedaba hasta el último minuto despidiéndose o simplemente acompañando a su ser querido en su reposo. Mi tío dice que dijo en voz alta: «El lugar está cerrado». Incluso cuenta que lo hizo con un tono de voz un poco molesto, pues estaba particularmente fastidiado ese día. Llegó al portón y notó que no hubo ninguna respuesta. Esperó ahí por unos segundos y después, molesto, caminó de regreso a la zona donde había escuchado el ruido. Al acercarse, él dice que empezó a escuchar que la persona estaba hablando en voz baja, como si estuviera rezando, pero que lo que decía era completamente inentendible. Una mujer entonces salió corriendo de entre las tumbas, asustándolo un poco, y sin prestarle la más mínima atención a él, siguió su camino. Mi tío jura que en el instante en el que la vio, esta mujer tenía los ojos completamente blancos, su piel era pálida y parecía que no tenía ninguna facción, casi de forma inhumana. Sin embargo, no pudo hacer nada más que ver cómo ella se alejaba y finalmente abandonaba el lugar. Entonces, un fuerte olor golpeó su nariz. Era un olor desagradable, algo similar a basura orgánica que tiene mucho tiempo en un mismo sitio. Él caminó por el pasillo donde la mujer había salido y no tardó mucho tiempo en encontrar la tumba desde la que provenía el hedor. Esta se encontraba cubierta de algo que parecía cabello humano, sangre coagulada y sobre todo decenas de cadáveres de ratones. De inmediato él se alejó, tanto por la impresión como por el asco, y llamó a su jefe lo más rápido que pudo para avisarle de lo que ocurría. Un equipo enviado por el gobierno local se encargó esa misma tarde de limpiar el desastre, y parecía que todo había terminado ahí. Pero esa misma noche, mientras mi tío caminaba por los pasillos del lugar, haciendo una de sus rondas nocturnas, de pronto escuchó cómo todas las tumbas a su alrededor comenzaron a sacudirse. Según lo que él cuenta, fue algo que empezó de un momento a otro y al unísono, como si todos los muertos del cementerio intentaran escapar de su lugar de descanso, y además, como si tuvieran una fuerza inhumana, pues las tumbas se encontraban cubiertas en su mayoría por una placa de concreto.
Sin pensarlo 2 veces, mi tío salió corriendo de ahí y se fue a su casa. Dice que estuvo a punto de renunciar, pero no podía darse el lujo de hacer algo así, ya que su empleo sostenía la economía de su hogar. Según lo que él cuenta, jamás ha vuelto a vivir algo similar, pero dice que cada noche, cuando anda caminando por ahí, tiene mucho miedo de que aquel extraño suceso se vuelva a repetir. Mi tío Guillermo, que en paz descanse, siempre contaba una historia. Él fue velador del panteón antiguo de nuestra comunidad entre los años 70 y 80. Siempre contaba que una noche muy fría, en pleno mes de enero, mientras se encontraba dando su rondín, comenzó a escuchar al fondo del panteón los llantos de una mujer. A veces el panteón era un lugar que los depravados elegían para hacerles daño a las mujeres, y ya había pasado antes, así que mi tío fue corriendo hacia allá, creyendo que alguna persona podría estar siendo víctima de algún enfermo. Sin embargo, al llegar vio de espaldas a una dama vestida de luto, caminando entre las tumbas. Ella llevaba una especie de velo negro y estaba encorvada. Parecía una mujer muy anciana. Mi tío le preguntó si se encontraba bien, pero la mujer no le respondió. Ella solo siguió llorando mientras susurraba: «No puedo encontrarla, no sé dónde está». Aunque era muy raro que a esas horas hubiera alguien ahí, creyendo que lo que buscaba era una tumba, mi tío le preguntó que cuál era el nombre de su familiar, pero la dama de nuevo repitió: «No puedo encontrarla, ¿dónde la pusieron?». Mi tío, ya convencido de que la mujer estaba obviamente desorientada, la alcanzó y le tocó el hombro. Él decía que lo que sintió al tocarla solo podría compararse con ese hueco en el estómago que se siente cuando te dan una muy mala noticia. La mujer giró hacia él, y entonces mi tío pudo ver que ésta no tenía cabeza. Su velo flotaba encima de sus hombros, pero dejaba ver su horrible cuello cercenado y los huesos sobresalientes de su columna vertebral asomándose entre la carne destrozada. Mi tío Guillermo sufrió un paro cardíaco y despertó en su casa hasta 3 días después. Además, no pudo hablar durante al menos 7 días más. En ese lugar están enterradas muchas personas importantes y de familias acaudaladas de la ciudad. Mi tío siempre insistió en que aquella mujer era el espíritu de doña Mercedes Velasco, una señora muy rica que a principios de 1900 fue asesinada brutalmente, siendo decapitada y despojada de sus joyas y pertenencias. Una de las cosas más macabras sobre la muerte de esta mujer es que nunca se encontró su cabeza, y muchos dicen que ella aún sigue buscándola. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte el video si te gustaría ver más entregas de este tema, y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre, agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMasketman. Suscríbete a Mundo Creepy si es que todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en tu pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.